E agora, en exclusiva, chega o gran momento dos nosos máis grandes de infantil, que pasan a primaria. A súa profe fixo un vídeo moi bonito como agasallo para eles. Adiante o vídeo, un aplauso virtual. Chicos, non sei se vos acordades de min. Son a profe Monse. Estiven con vos cando tiñades 3 anos. E agora xa estades rematando infantil. Madre mía, que rápido pasa o tempo. Eu sí que me acordo moito de vos. E dese curso que para min foi estupendo. Acórdome de que algúns nenos entraban chorando na clase. Acórdome de que aprendemos moitas cousas xuntos. E seguro que durante todo o infantil seguistedes aprendendo moitísimas cousas. Pois nada, dicirvos que me alegro un montón de que xa sexades tan maiores
porque xa rematachedes o ciclo de infantil. Que sigades aprendendo moitísimas cousas agora que xa sodes de primaria. Así que un biquiño moi forte para todos. Never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Oh, let me go home. Home is wherever. Picotí, picota, ay qué rico, cocorico, picotí, picota, ay qué rico, ricota, picotí, picota, ay qué rico, cocorico, picotí, picota, ay qué rico, rico está. Venga, collede o pico e tirade polo aire, así, 1, 2, sí. Pico, os paus no. 3, moi ben, bravo. Hola peques, ¿qué tal? Espero que estáis genial y grandes. Este curso ya acabasteis la etapa de infantil. Estáis todos contentos, ¿verdad? Que para el curso que viene pasáis a primero de primaria, me dijo un pajarito. Jolines, algún día tendréis 6 añitos, ¿no? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, nada, que os deseo que paséis un verano muy guay. Cojáis muchas fuerzas para empezar el próximo curso con muchas ganas, ¿vale? Y os mando un besito muy grande y que no me olvido de vosotros. Hola niños, ¿cómo estáis? Seguro que ya estáis todos súper mayores. Pues nada, yo quería solo felicitaros porque ya terminasteis educación infantil. Ya terminasteis el curso de 5 añitos. Muy bien. Ahora ya vais a pasar para primaria, para primero de primaria. Y seguro que lo hacéis fenomenal. Quería mandaros un beso muy fuerte y desearos lo mejor. Que me acuerdo muchísimo de vosotros. Un besito. Hasta pronto. Si yo me encuentro bien, si tú también, si no hay nada alrededor, si no hay nada mejor, ¿por qué intentar disimular? Si no hay nada que ocultar, donde hay dos, sobran los demás. No puede parar, no puede esperar, y hay que cogerlo y dejar de pensarlo, subirse o bajarse y dejar de esperarlo. No sé qué es lo que hiciste ayer, tal vez no lo quiero saber, quizás no necesito más y ya estoy donde quiero estar. Y a mí qué más me da, si les parece bien, y qué más nos da, siempre hay quien piensa que está mal. Me da absolutamente igual. Ya está, otra vez aquí, ya llegó y viene a por mí, ya está, lo veo venir y esta vez no me voy a mover de aquí, ya está. Tenemos que crecer para que nos salga bien, aunque nos pueda hundir, nos puede hacer flotar. No hay nada que temer, no hay nada que perder, no hay nada peor que lo que pudo ser y nunca fue.
actuar de forma natural, saber dejarse llevar, hablar claro y no mentir. No sé qué puede salir mal, y a ti qué más te da si les parece bien, y qué más nos da. Siempre hay quien piensa que está mal. Te da absolutamente igual. Y ya está, otra vez aquí, ya llegó y viene a por ti. Ya está, lo ves venir y esta vez no te vas a mover de aquí. Ya está. No hay pregunta que no puedas responder, no hay respuesta que no puedas entender, sin pensar por qué, sin decir que no, solo estar aquí y hacer lo que es mejor. Yo quiero ser el afortunado que estaba a tu lado cuando más lo has necesitado. Es parte de ti y es parte de mí, lo hicimos los dos y lo vamos a compartir. Estoy aquí para mal o para bien, confía en mí, yo confiaré también. Yo quiero ser el afortunado que esté a tu lado. Yo ya lo he pensado bien, yo ya lo he pensado bien. No hay pregunta que no puedas responder, no hay respuesta que no puedas entender, sin pensar por qué, sin decir que no, solo estar aquí y hacer lo mejor. Yo voy a ser el afortunado que estaba a tu lado cuando más lo has necesitado. Es parte de ti y es parte de mí, lo hicimos los dos y lo vamos a compartir. Estoy aquí para mal o para bien, confía en mí, yo confío. Hola a todos. Lo primero que os quiero decir es que os eché mucho de menos todo este tiempo que estuvimos en casa. Y lo segundo, que para el año ya vais a ser niños de primero, ya veréis qué bien lo vais a pasar. Disfrutar mucho del verano, que ya queda nada para vernos en septiembre. Un besito muy grande. Hola peques, me gustó mucho compartir el curso con vosotros y con la profe Ana. Espero haberos ayudado un montón y que tengáis un buen recuerdo mío. Espero que paséis un buen verano y que nos veamos en septiembre. A ver, ¿quién es el que se acuerda de la lengua de signos? Seguro que muchos sabéis que acabo de decir buenas tardes, ¿sí? Guay, yo ya sabía que os ibais a acordar. Bueno, no me lo puedo creer, pero ya habéis terminado vuestra etapa de infantil en el cole. Que eso quiere decir que va a pasar un poquito de tiempo, que es el verano. Bueno, no es tan poquito, es mucho, pero vamos a pasar genial. Y ya vais a pasar a primero, vais a ser chicos y chicas de primero. Quiero que sepáis que estamos muy contentas, yo estoy muy contenta con este grupo. Lo estáis haciendo y lo habéis hecho fenomenal. Y que el profe que os toque, o la profe, que aún no se sabe, es una sorpresa, pues va a estar muy contento con vosotros, ¿vale? Deseo que lo paséis genial en esta despedida. Nos acordamos todos los profes de vosotros muchos días, no solo ahora que es la despedida. Nos estamos acordando cada día, desde que nos levantamos, de vosotros. Os echamos muchísimo de menos. Pero sabemos que estáis muy bien porque hablamos con vosotros y con vuestras familias. Que lo paséis fenomenal este verano. Que disfrutéis, que salgáis a la playa, a pasear, al monte.
y que no os olvidéis que dentro de poco nos volvemos a ver en el cole, ¿vale? Bueno, un beso enorme, chicos y chicas de primero. Chao. Hola bacalaos, ¿qué tal estáis? Dios mío, estos chicos y chicas de primaria, enhorabuena. Muchas felicidades, os merecéis. Este paso a primaria habéis trabajado como los que más y yo me siento muy orgullosa de todos vosotros. Habéis aprendido muchísimo, pero a mí también me habéis enseñado mucho más. De verdad, me voy a acordar siempre de este curso porque me lo he pasado bomba, nos hemos reído. A alguno le colgaría de un pino también, pero bueno, en general habéis trabajado fenomenal y eso. Y me siento muy orgullosa. Pensad en todo lo que habéis aprendido, es que es una maravilla. ¿Cuántos idiomas habláis? Habláis castellano, habláis gallego, inglés, lengua de signos, habláis jeroglífico. A ver qué niño de 5 o 6 años habla tantos idiomas. Yo creo que poquitos, ¿eh? Y muchas cosas más que se me quedan en el tintero, pero bueno, habéis cocinado, habéis hecho unas obras de arte increíbles. Y la última, que os habéis convertido en escritores, que sois capaces de hacer vuestro propio cuento desde el principio hasta el final. Sois unas máquinas y por eso yo me siento súper orgullosa. De verdad que vuestros trabajos son creativos, son bonitos, se nota que están pensados, que habéis dedicado tiempo y bueno, y eso es lo que importa, que hayáis aprendido de esa manera. Para mí es el mejor de los premios, de verdad. Si no, si queréis ver todas las cosas bonitas que habéis hecho, echad un vistazo. Something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was going to be your last, I was falling deeply in love with you, and I never told you till just now. Let me come home. Home is whenever I'm with you. Come home. Let me come home. Let me come home.